Esta es mi estrategia de scalping. Es aburrida y me genera más de 25.000 euros al mes de forma consistente. Soy Fernando Escobar, llevo más de 10 años operando en los mercados y he formado a más de 1.000 alumnos, de los cuales la gran mayoría hoy ganan dinero de forma consistente. Casi todos operan esta misma estrategia y si la aplicas exactamente como te enseño en este vídeo, vas a dejar de dudar en cada entrada. Vas a saber buscar la entrada cada mañana antes de que abra el mercado y vas a operar con una claridad que probablemente nunca has tenido. Sin indicadores que te confundan, sin parálisis por análisis, solo reglas claras que funcionan. La mayoría de traders buscan emoción, quieren la estrategia con el indicador mágico, el sistema que predice el futuro, las señales que nunca fallan. Se pasan meses saltando de estrategia en estrategia, prueban medias móviles, luego el RSI, luego las bandas de Bollinger, luego el MACD, luego el estocástico. Combinan todo en un gráfico que parece un cuadro abstracto con más líneas que un mapa de metro de Madrid. Y al final no entienden nada de lo que están viendo y lo peor es que cuantos más indicadores añaden, peor les va. Porque cada indicador les da una señal diferente. Uno dice compra, otro dice venta, otro dice espera, y mientras ellos intentan descifrar qué hacer, la oportunidad ya ha pasado. ¿Qué hacemos los traders que realmente vivimos de esto? Operamos gaps, así de simple. Un gap es un cambio de precio que ocurre durante la noche. Una acción cierra a 10 euros y al día siguiente abre a 15 euros. Ese salto de 5 euros es el gap. Y literalmente puedes ver ese hueco en el gráfico. Un espacio vacío donde no hay velas porque el precio saltó de un nivel a otro sin pasar por el medio. ¿Y por qué ocurren estos gaps? Porque el mercado cierra a las 22, pero las noticias no paran. Una empresa publica resultados después del cierre. Un presidente tuitea algo sobre aranceles. Sale un dato macroeconómico importante. Y los inversores reaccionan en el mercado de fuera de horas o esperan a que abra el mercado para actuar. Ese salto en el precio crea una oportunidad brutal porque hay traders atrapados en el lado equivocado. Y cuando esos traders atrapados cierran sus posiciones, el precio se mueve con fuerza en nuestra dirección. Esta estrategia tiene 3 reglas para identificar gaps de alta calidad y 3 tipos de entrada para ejecutar las operaciones. Cuando domines esto, vas a ver los mercados de una forma completamente diferente. Ahora viene lo importante. ¿Cómo separar los gaps buenos de los gaps basura? Esto es lo que el 90% de los traders no sabe y es la razón por la que pierden dinero operando gaps. Pero tú hoy vas a aprender a utilizarla perfectamente. Cada mañana, antes de que abra el mercado, hay decenas de acciones con gaps. Algunas suben un 20%, otras 50%, algunas incluso un 100% o más. Pero la mayoría de esos gaps no valen nada, son trampas. Abren arriba y se desploman en los primeros 5 minutos o simplemente no se mueven y se quedan laterales todo el día mientras tú esperas un movimiento que nunca llega. He visto a traders perder miles de euros comprando gaps que parecían perfectos sobre el papel. Un 80% de subida, volumen alto, noticia positiva, todo parecía alineado y sin embargo el precio se desplomó desde el primer segundo. ¿Por qué pasa esto? Porque el porcentaje del gap no significa nada por sí solo. Lo que importa es el contexto. ¿Dónde está ese gap en relación con la estructura del precio? ¿Qué está haciendo ese gap a los traders que estaban posicionados antes? Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar ahora. Las 3 reglas que separan los gaps de alta calidad de los gaps basura. La primera regla es esta. Queremos gaps que rompan tendencias bajistas. Piensa en esto por un momento. Imagina una acción que lleva semanas cayendo. Cada día hace un mínimo más bajo que el anterior. Los vendedores están contentos. Los que abrieron posiciones cortas están ganando dinero. Los analistas dicen que la acción va a seguir bajando. Todo el mundo está convencido de que la tendencia bajista va a continuar. Y de repente una mañana esa acción abre un 40% arriba. ¿Qué pasa con todos esos vendedores que estaban ganando dinero? De repente están perdiendo. Y no solo están perdiendo un poco, están perdiendo mucho. En cuestión de segundos han pasado de tener una operación ganadora a tener la cuenta en rojo.
El pánico se apodera de ellos, miran la pantalla sin poder creérselo y su instinto de supervivencia les grita que cierren la posición antes de perder más. ¿Qué tienen que hacer para cerrar una posición corta? Comprar. Y cuando muchos vendedores compran al mismo tiempo para cerrar sus cortos, el precio sube todavía más. Lo que atrae a más compradores, lo que hace subir más el precio, lo que provoca más pánico en los vendedores que aún no han cerrado. Es un efecto bola de nieve. Y nosotros nos ponemos delante de esa bola de nieve y dejamos que nos lleve hacia arriba. Eso es lo que buscamos, el pánico de los traders atrapados. Te pongo un ejemplo real para que lo visualices perfectamente. Hace unas semanas tuve en mi lista de premercado una acción llamada BENF. Esta acción llevaba semanas en tendencia bajista, había tenido un pequeño rebote a principios de mes, pero después de eso simplemente cayó y cayó durante semanas. Los vendedores controlaban completamente el precio. Un día cerró a 0,48 euros, nada especial, otra vela roja más en una tendencia bajista. Al día siguiente abrió a 0,85 euros, un gap del 75%. Ese gap destrozó toda la tendencia bajista de golpe. Todos los que habían vendido en corto durante las últimas semanas se despertaron perdiendo dinero y el volumen ese día fue brutal. Decenas de millones de acciones negociadas. ¿Qué pasó después? La acción subió otro 65% ese mismo día. Cerró casi máximos a 1,49 euros. Eso es un gap de alta calidad. No porque subiera mucho durante la noche, sino porque sorprendió a los vendedores y rompió una estructura bajista que llevaba semanas formándose. Quedan dos reglas más que son igual de importantes. Sin ellas no puedes filtrar correctamente los gaps y vas a caer en trampas. La segunda regla es la que más operaciones me ha dado este año. Es más sutil que la primera, pero igual de poderosa, y es la que la mayoría de traders ignora completamente. Así que vamos a verla. La segunda regla es buscar gaps que rompan resistencias claras. No todos los gaps vienen después de tendencias bajistas. A veces tienen una acción que lleva semanas o incluso meses moviéndose en un rango lateral. Sube hasta un nivel determinado. No puede superarlo y cae. Vuelve a subir hasta ese mismo nivel, vuelve a caer una y otra vez durante semanas. Ese nivel que el precio no puede superar es una resistencia. Es como un techo de cristal que el precio golpea pero no puede romper. ¿Por qué existen estas resistencias? Porque hay vendedores esperando en ese nivel. Cada vez que el precio llega ahí, esos vendedores sueltan sus acciones y el precio cae. Puede ser porque compraron ahí desde hace tiempo y quieren salir sin pérdida, o porque creen que es un buen nivel para abrir cortos. Las razones son muchas, pero el resultado es el mismo. El precio no puede superar ese nivel. Ahora imagina que una mañana el precio abre directamente por encima de esa resistencia. No sube poco a poco hasta tocarla, abre de golpe varios euros por encima. ¿Qué pasa con todos esos vendedores que estaban esperando en la resistencia para vender? Se han quedado fuera. El precio ha saltado por encima de ellos sin darles oportunidad de actuar. Y lo que es peor, muchos de ellos habían abierto posiciones cortas esperando que la resistencia aguantara otra vez. Ahora están atrapados en el lado equivocado. El resultado, el mismo que con los gaps que rompen tendencias. Pánico, cierres de posiciones, compras forzadas y el precio sube con fuerza. Pero hay un detalle crucial que tienes que entender. Queremos que el gap abra justo por encima de la resistencia, no muy lejos de ella. Si la resistencia está en 50 euros y la acción abre a 52 euros o 55, perfecto. Eso es un gap de calidad. El precio está justo por encima del nivel clave y tiene espacio para subir. Pero si la resistencia está en 50 euros y la acción abre a 80 euros, el gap está demasiado extendido. El precio ya ha subido un 60% desde la resistencia durante la noche. Si decides comprar ahí y el precio corrige aunque sea un poco, la caída puede ser enorme. Tu stop loss tendría que ser gigante para darte margen y el ratio riesgo-beneficio no merecería la pena. Te pongo un ejemplo real. Expedia es una empresa de viajes bastante conocida.
Su acción llevaba meses consolidando en un rango entre 200 y 220 euros aproximadamente. Cada vez que el precio llegaba a la zona de 220 euros aparecían vendedores y el precio caía. Era una resistencia clara que cualquiera podía ver en el gráfico. Un viernes la acción cerró a 219 euros, justo por debajo de la resistencia. Nada especial. Al día siguiente abrió a 247 euros. Un gap del 12% que saltó directamente por encima de toda esa resistencia que llevaban meses aguantando. ¿Qué pasó? El precio subió otro 7% ese mismo día hasta los 264 euros. Y para una acción de 250 euros, un movimiento del 7% en un día es enorme. Estamos hablando de 17 euros por acción. Ese gap activó una ruptura en el gráfico diario y semanal. Todos los compradores que llevaban meses esperando que el precio superara los 220 euros entraron con fuerza. Y los vendedores que habían abierto cortos en la resistencia esperando otro rechazo tuvieron que cerrar con pérdidas. Eso es el poder de un gap que rompe una resistencia clara. Ya tienes dos reglas: gaps que rompen tendencias bajistas y gaps que rompen resistencias. Pero hay una tercera regla que es igual de importante. Sin ella vas a caer en trampas que parecen oportunidades perfectas. Vamos a verla completa para que tú no caigas nunca más en la trampa. La tercera regla es el volumen. Un gap sin volumen no vale absolutamente nada. Es como un coche de lujo sin motor. Puede tener una pinta increíble, pero no va a llevarte a ningún sitio. ¿Por qué es tan importante el volumen? Porque el volumen representa la participación real del mercado. ¿Cuántos traders están comprando y vendiendo esa acción? ¿Cuánto dinero está entrando? Si una acción hace un gap del 50% pero solo han pasado 10.000 acciones por el mercado, ese movimiento no es fiable. Probablemente son 4 traders pequeños moviendo el precio en un mercado vacío. En cuanto entre alguien con un poco de tamaño, el precio puede irse en cualquier dirección. Pero si una acción hace un gap del 50% y hay millones de acciones negociadas en el premercado, eso es diferente. Hay interés real, hay institucionales participando, hay liquidez suficiente para que el movimiento tenga continuación. El volumen confirma que el gap es legítimo, que hay compradores de verdad detrás del movimiento, que no están entrando en un mercado fantasma donde cualquier orden pequeña puede mover el precio un 5%. ¿Cómo verifico el volumen cada mañana? Uso varias herramientas. La primera es el escáner de mi plataforma de trading que me permite filtrar por volumen en el premercado. La segunda es TradingView, que es gratuita y tiene un screener muy decente. En TradingView vas a la sección de productos, luego a Screener, seleccionas acciones y filtras por el gap del premercado. Desde ahí puedes ver el volumen que está haciendo cada acción. Lo que busco es volumen anormal. Si una acción normalmente hace 500.000 acciones al día y en el premercado ya lleva 2 o 3 millones, eso me dice que hay interés real, que algo está pasando, que los grandes players están prestando atención. Cada mañana cuando creo mi lista de gaps descarto automáticamente cualquier acción que no tenga volumen significativo. No importa lo bonito que sea el gap en el gráfico, no importa lo perfecto que sea la ruptura de tendencia o resistencia. Sin volumen no hay operación. Punto. Ahora ya sabes identificar gaps de alta calidad. Las 3 reglas: rupturas de tendencia bajista o ruptura de resistencia y volumen alto. Pero identificar el gap es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber cómo entrar. Vamos a verlo porque esto es lo que realmente te hace ganar dinero. Quiero que entiendas algo muy importante antes de seguir. Tener un gap de alta calidad en tu lista no significa que debas comprar en cuanto abra el mercado. Eso es lo que hacen los amateurs. Ven un gap bonito, se emocionan y compran al precio que sea en los primeros segundos de la sesión. Y luego se preguntan por qué pierden dinero. Comprar un gap sin un setup definido es apostar. Es tirar una moneda al aire. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero a largo plazo es una estrategia perdedora porque no tienes control sobre tu riesgo.
Lo que hacemos los traders profesionales es diferente. Esperamos a que se forme una estructura en temporalidades bajas que nos dé un punto de entrada preciso con un stop loss definido, un setup. Si el setup aparece, entramos. Si no aparece, no entramos. Así de simple. No me importa lo perfecto que sea el gap. Si no hay un setup limpio cuando abre el mercado, me quedo fuera y busco la siguiente oportunidad. Hay gaps todos los días, no necesito forzar ninguna operación. Vamos a ver los tres tipos de setup que uso para entrar en gaps. El primero es el high low o ruptura de rango inicial. Este es el setup más rápido y el que te permite entrar más cerca del inicio de la sesión. Es perfecto para gaps de muy alta calidad donde esperar un movimiento explosivo desde el principio. Funciona así. Cuando el mercado abre, esperas a que se forme la primera vela completa. Puede ser la vela de 1 minuto, de 2 minutos o de 5. Yo personalmente prefiero la de 5 minutos porque es más fiable y me da un stop loss más razonable. Una vez que esa vela cierra, tienes un rango definido. Un máximo que es el punto más alto que ha tocado el precio en esos primeros minutos. Y un mínimo que es el punto más bajo. Tu entrada es una orden de compra por encima del máximo de esa vela. Tu stop loss es una orden de venta por debajo del mínimo. Si el precio supera el máximo, tu orden se activa y entra en el largo automáticamente. Si el precio cae y toca tu stop loss, sales con una pérdida pequeña y controlada. Así de simple. Pero hay un matiz importante que marca la diferencia entre un buen high low y uno mediocre. El tamaño de la primera vela. Si la primera vela de 5 minutos es enorme con un rango de 2 euros, por ejemplo, tu stop loss va a ser muy grande. Vas a tener que arriesgar 2 euros por acción y si el precio solo sube 1 euro después de activar tu entrada, tu ratio riesgo-beneficio es horrible. Has arriesgado 2 euros para ganar 1. Lo que queremos en una primera vela compacta, un rango estrecho, idealmente menos de 0,50 euros o menos del 3% del precio de la acción. Eso nos da un stop ajustado y un potencial de beneficio grande si el precio se mueve a nuestro favor. Cuando veo que la primera vela de 5 minutos es demasiado grande, simplemente paso del high low y espero a que se forme otro tipo de setup más adelante. El high low es perfecto para gaps explosivos donde quieres entrar rápido, pero muchas veces el gap necesita respirar un poco antes de darte una entrada limpia. Ahí es donde entra el segundo tipo de setup que te voy a dar ahora y además es mi favorito para días con mucho volumen. El segundo tipo de entrada es la ruptura de consolidación. A veces el mercado abre y el precio no se dispara inmediatamente. Tiene un movimiento inicial, sube un poco, baja un poco y luego se queda en un rango durante varios minutos. Sube un poco, baja un poco, pero no va a ningún sitio claro. Eso es una consolidación. Y las consolidaciones después de un gap son oro puro para los scalpers. ¿Por qué? Porque cuando el precio consolida está acumulando energía. Imagina una goma elástica que estiras poco a poco. Cuanto más la estiras, más tensión acumula. Y cuando la sueltas, sale disparada con fuerza. El precio hace lo mismo. Durante una consolidación, los compradores y los vendedores están peleando. Ninguno tiene la fuerza suficiente para mover el precio en su dirección. Pero esa pelea no puede durar eternamente. En algún momento uno de los dos bandos se queda sin munición y el otro toma el control. Cuando eso pasa, el precio sale disparado de la consolidación con fuerza. Y si has puesto tu entrada en el lugar correcto, te lleva con él. ¿Cómo opero las consolidaciones? Primero, identifico el rango, el máximo y el mínimo de la consolidación. Normalmente uso el gráfico de 2 minutos para esto porque me da más detalle que el de 5 minutos. Luego pongo mi orden de compra unos céntimos por encima del máximo del rango y mi stop loss unos céntimos por debajo del mínimo. Si el precio rompe hacia arriba, mi orden se activa y entro en largo. Si rompe hacia abajo, mi stop loss me saca con una pérdida pequeña. Lo importante es que la consolidación sea limpia, un rango claro con varios toques en el máximo y en el mínimo. Si es un rango caótico donde el precio va de un lado a otro sin ninguna estructura, paso, busco otra oportunidad. Te pongo un ejemplo real que fue una de mis mejores operaciones del mes pasado. Beyond Meat tuvo un gap del 58% que rompió una pequeña tendencia bajista.
El gap cumplía las reglas, ruptura de estructura bajista y volumen brutal en el premercado. Cuando abrió el mercado, el precio no se disparó inmediatamente. Tuvo una caída inicial de unos 20 céntimos y luego consolidó durante 10-12 minutos en un rango muy estrecho entre el 1.02 y el 1.08 euros. Esa consolidación era perfecta, rango pequeño de solo 6 céntimos. Varios toques en el máximo, varios toques en el mínimo, estructura limpia. Mi entrada fue a 1.09 euros, justo por encima del máximo del rango. Mi stop a 1.01 euros, justo por debajo del mínimo. Riesgo de 8 céntimos por acción. Cuando el precio rompió la consolidación hacia arriba, pasó algo espectacular. Subió un 52% en 15 minutos. De 1.09 euros a 1.65 euros. Beneficio potencial de 56 céntimos por acción arriesgando solo 8. Ratio riesgo-beneficio de 7-1. Eso es el poder de combinar un gap de calidad con un setup limpio de consolidación. Ya tienes el high low para entradas rápidas y la ruptura de consolidación para cuando el precio necesita respirar. Ahora viene el tercer tipo de setup, que es el que mejor ratio riesgo-beneficio me da de forma consistente y completa al resto para que conviertas lo que era una trampa en beneficio para tu cuenta. El tercer tipo de entrada es el retroceso a la media móvil de 20 periodos. Este es mi setup favorito cuando el gap ya ha tenido un movimiento inicial fuerte y quiero entrar en un pullback. Funciona así: el mercado abre, el precio sube con fuerza durante los primeros minutos impulsado por el gap. Todo parece perfecto y de repente el precio empieza a caer. Velas rojas, corrección. Este es el momento donde la mayoría de traders se asustan. Piensan que el movimiento ha terminado, que compraron demasiado tarde, que deberían vender antes de perder más. Pero si el gap es de calidad, esa corrección no es el final, es una oportunidad. Lo que hago es esperar a que el precio retroceda hasta la media móvil de 20 periodos en el gráfico de 2 o 5 minutos. Cuando el precio toca esa media y empieza a rebotar, esa es mi entrada. ¿Por qué funciona la media de 20? Porque en un activo con un momentum los compradores no desaparecen de golpe, simplemente esperan un mejor precio para entrar. Y la media de 20 periodos actúa como un nivel donde muchos compradores tienen sus órdenes programadas. Cuando el precio cae hasta la media, esas órdenes de compra se activan. Entra demanda nueva y el precio rebota hacia arriba para continuar el movimiento inicial. He visto esto cientos de veces, miles probablemente. El precio sube, corrige hasta la media de 20, rebota y hace un nuevo máximo, una y otra vez. ¿Cómo opero este setup? Primero espero a que el precio haga un impulso inicial después del gap. Necesito ver que hay momentum, que los compradores están activos. Luego espero la corrección. Velas rojas que llevan el precio hacia abajo. Cuando el precio toca la media de 20 en el gráfico de 2 o 5 minutos, empiezo a prestar atención. Busco una vela de rechazo, una vela con mecha larga hacia abajo que muestre que los compradores están defendiendo ese nivel. Mi entrada es por encima del máximo de esa vela de rechazo, mi stop por debajo del mínimo del retroceso. Te pongo un ejemplo real. PGNY tuvo un gap del 14% que rompió una tendencia bajista muy clara. La acción llevaba cayendo semanas y de repente abrió un 14% arriba, destrozando toda la estructura bajista. El mercado abrió y el precio subió con fuerza durante los primeros minutos. Impulso inicial confirmado, los compradores estaban ahí. Luego vino la corrección, 5 velas rojas consecutivas que llevaron el precio desde el máximo del impulso hasta la media de 20 periodos en el gráfico de 5 minutos. La última vela de corrección tocó la media de 20 y dejó una mecha larga hacia abajo. Los compradores habían defendido el nivel. Mi entrada fue por encima de esa vela a 20.50 euros. Mi stop por debajo del mínimo del retroceso a 19.80 euros. Riesgo de 0.70 euros por acción. El precio rebotó desde la media de 20 y subió hasta los 22.40 euros antes del cierre. Un movimiento de 1.90 euros desde mi entrada. Ratio riesgo-beneficio de 2.7 a 1.
No es tan espectacular como el ejemplo del Beyond Meat, pero fue una operación limpia con un riesgo muy controlado. Ya tienen los tres tipos de setup: high glow para entradas rápidas, ruptura de consolidación para cuando el precio necesita acumular y retroceso a la media de 20 para entrar en pullbacks. Ahora vamos a ver más ejemplos reales con todos los números para que veas cómo aplico esto en mi operativa diaria y entiendas el proceso completo. Quiero mostrarte otro ejemplo completo con todos los detalles porque creo que la repetición es la madre del aprendizaje. WGRX. Esta acción llevaba en tendencia bajista desde principios de septiembre. Semanas y semanas cayendo, mínimo tras mínimo. Los vendedores controlaban todo. Un día cerró a 0.39 euros. Al día siguiente abrió a 0.87 euros. Un gap del 122%. Ese gap cumplía la primera regla perfectamente. Ruptura brutal de una tendencia bajista establecida. Todos los que habían vendido en corto durante semanas estaban atrapados con pérdidas enormes. El volumen en el premercado era descomunal. Millones de acciones negociadas antes de que abriera el mercado. La tercera regla también cumplida. Cuando abrió el mercado, el precio tuvo un movimiento inicial hacia arriba y luego consolidó durante unos minutos. Pero la consolidación era un poco caótica. El rango no era tan limpio como me gusta. Vi un setup de high glow en el gráfico de 2 minutos, pero decidí no operarlo porque me pareció demasiado agresivo para ese día. A veces prefiero ser conservador y perderme una operación que entrar en algo que no me convence al 100%. Lo que sí vi fue un retroceso limpio a la media de 20 más adelante en la sesión. El precio había subido desde 0.87 euros hasta 1.10 euros aproximadamente. Luego corrigió hasta la media de 20 en el gráfico de 2 minutos. Entrada a 1.02 euros. Stop a 0.94 euros. Riesgo de 8 céntimos. El precio rebotó desde la media y subió hasta 1.46 euros antes de empezar a corregir de nuevo. Beneficio potencial de 44 céntimos arriesgando 8. Ratio de 5.5 a 1. No capturé todo el movimiento porque salí antes del máximo, pero fue una operación muy rentable con un riesgo controlado. Estos ejemplos te muestran lo que puede pasar cuando todo sale bien, pero también necesitas saber lo que pasa cuando sale mal. Porque va a pasar y tienes que estar preparado. Voy a contarte una operación perdedora que tuve hace unas semanas para que veas que esto no es perfecto y que las pérdidas forman parte del juego. FI tuvo un gap bajista bastante grande. Cayó desde los 25 euros hasta los 18 euros de un día para otro. Un gap del 28% hacia abajo. El gap cumplía las reglas en teoría. Rompía un soporte importante. Tenía volumen descendente. Parecía una buena oportunidad para ir corto. Vi un setup de high glow en el gráfico de 5 minutos. La primera vela bajista formó un rango entre los 18.50 euros y 17.80 euros. Puse mi entrada corta por debajo del mínimo a 17.75 euros, con stop por encima del máximo a 18.55 euros. La operación se activó, el precio bajó un poco. Puse mi entrada corta por debajo del mínimo a 17.75 euros, con stop por encima del máximo a 18.55 euros. La operación se activó, el precio bajó un poco. Parecía que iba a funcionar y entonces el precio se dio la vuelta. Empezó a subir. Tocó mi stop loss y me sacó de la operación con una pérdida de 80 céntimos por acción. ¿Qué pasó después? El precio siguió subiendo un poco más y luego cayó durante el resto del día. Terminó cerrando prácticamente donde había abierto, formando una vela de indecisión en el gráfico diario. ¿Hice algo mal? No necesariamente. El setup era válido, las reglas se cumplían. Simplemente el mercado decidió hacer un movimiento en mi contra antes de ir en mi dirección. Eso
pasa y va a seguir pasando. La diferencia entre un trader rentable y uno que pierde dinero no es que el rentable nunca pierda, es que cuando pierde, pierde poco y cuando gana, gana mucho. Si mi ratio riesgo-beneficio medio es de 2.5 a 1 y acierto el 50% de mis operaciones, soy rentable. Puedo perder la mitad de mis operaciones y seguir ganando dinero a final de mes. Esa es la mentalidad que necesitas tener. Ahora que ya has visto operaciones ganadoras y perdedoras, viene algo igual de importante o más. Los errores que tienes que evitar si no quieres destrozar tu cuenta operando gaps. El primer error es operar todos los gaps. Cada mañana hay entre 50 y 100 acciones con gaps significativos. Si intentas operar todos, vas a perder dinero garantizado. No todos los gaps son iguales, la mayoría son basura. Gaps sin contexto, gaps sin volumen, gaps que parecen buenos pero que no cumplen las reglas. Tu trabajo como trader es ser selectivo, encontrar 2 o 3 gaps de máxima calidad cada mañana y centrarte solo en eso. Yo descarto más del 85% de los gaps que veo. Sí, has oído bien, el 95%. De cada 100 gaps quizás opero 3 o 4. No porque los otros sean malos necesariamente, sino porque no cumplen todas las reglas a la perfección o no me dan un setup limpio cuando abre el mercado. Prefiero no operar a operar algo mediocre. Hay gaps todos los días, no necesito forzar nada. El segundo error es entrar sin setup. Un gap de calidad no es una señal de compra automática. Necesitas un punto de entrada con riesgo definido. He visto a traders ver un gap perfecto y comprar al precio de mercado en los primeros segundos de la sesión sin ningún plan, sin saber dónde van a poner el stop, sin saber cuánto están arriesgando. Eso no es trading, eso es apostar. Y los apostadores pierden. Si no hay high low limpio, ni consolidación clara, ni retroceso a la media, no hay operación. Así de simple. El tercer error es ignorar el volumen. Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito porque es crucial. Sin volumen no hay operación. Un gap con poco volumen es una trampa esperando a cerrarse sobre ti. El precio puede moverse en cualquier dirección con muy pocas órdenes. No hay liquidez, no hay continuación fiable. He visto gaps del 100% con menos de 50.000 acciones negociadas en el premercado. Esos gaps son intocables. Da igual lo bonitos que sean en el gráfico. El cuarto error es operar gaps demasiado extendidos. Si una acción abre un 200% arriba, el riesgo es enorme. Cualquier corrección normal puede ser del 30% o 40%. Tu stop loss tendría que ser gigante para darte margen y el ratio riesgo-beneficio sería horrible. Busca gaps que estén en un rango razonable, entre el 10% y el 80% aproximadamente, dependiendo del tipo de acción. Suficiente para generar momentum, pero no tanto como para que el riesgo sea inmanejable. El quinto error es no tener un plan de salida. Saber cuándo entrar es solo la mitad del trabajo. También necesitas saber cuándo salir. ¿Cuál es tu objetivo de beneficio? ¿A qué precio vas a tomar ganancias parciales? ¿Qué vas a hacer si el precio va a tu favor pero luego empieza a corregir? Todas estas preguntas debes responderlas antes de entrar en la operación. No durante, no después. Antes, si no tienes un plan de salida claro, vas a tomar decisiones emocionales. Vas a salir demasiado pronto cuando el precio corrige un poco, o vas a quedarte demasiado tiempo esperando más beneficios hasta que el precio se gire y pierdas todo lo ganado. Y también quiero darte algo que te va a ahorrar mucho tiempo y muchos errores. El checklist exacto que uso cada mañana para filtrar gaps. Es tu mejor aliado para no cometer errores en el proceso. Este es el proceso que sigo cada mañana antes de que abra el mercado. Primero me levanto temprano, normalmente sobre las 7 de la mañana, hora española, si voy a operar el mercado americano. Eso me da 2 horas y media antes de la apertura para analizar todo con calma. Abro mi escáner y filtro por gaps del premercado. Ordeno de mayor a menor para ver los gaps
ups y de menor a mayor para ver los gaps downs. Copio todos los tickets que tienen gaps significativos a mi lista de seguimiento. Normalmente son entre 30 y 50 acciones. Luego voy uno por uno analizando cada gap con el siguiente checklist. Primera pregunta. ¿El gap rompe una tendencia bajista clara o una resistencia importante en el gráfico diario? Si no cumple ninguna de las dos, lo descarto inmediatamente. Siguiente. Segunda pregunta. ¿Hay volumen anormal en el premercado? Comparo el volumen actual con el volumen medio diario. Si no hay al menos 3 o 4 veces más volumen de lo normal, lo descarto. Siguiente. Tercera pregunta. ¿El gap está en un rango razonable entre el 10% y el 80% aproximadamente? Si está por debajo del 10%, probablemente no haya suficiente momentum. Si está por encima del 80%, el riesgo es demasiado alto. Lo descarto. Siguiente. Después de aplicar estos 3 filtros, me suelen quedar entre 3 y 8 acciones de la lista original. Esas son mis candidatas para el día. Cuando abro el mercado, observo esas candidatas en los gráficos de 2 y 5 minutos buscando setups. Cuarta pregunta. ¿Hay un setup limpio, high glow con rango estrecho, consolidación clara con estructura definida o retroceso limpio a la media de 20? Si no hay un setup en los primeros 15-20 minutos, paso. Busco en otra acción. Quinta pregunta. ¿Puedo definir mi riesgo claramente? ¿Sé exactamente dónde va mi stop loss? ¿El ratio riesgo-beneficio potencial es de al menos 2:1? Si no puedo responder estas preguntas con certeza, no entro. Si el gap pasa estos 5 filtros, tengo una operación de alta probabilidad. Ejecuto y gestiono. Así de simple, así de aburrido y así de efectivo. Este proceso me toma unos 30-45 minutos cada mañana. No es emocionante, no hay adrenalina, no hay decisiones impulsivas. Es un trabajo metódico de filtrar y buscar las mejores oportunidades. Como un pescador que prepara su equipo, elige el lugar adecuado y espera pacientemente a que pique el pez correcto. La mayoría de traders quieren acción constante, quieren estar dentro del mercado todo el tiempo, quieren sentir la emoción de tener posiciones abiertas. Yo no quiero nada de eso, quiero ganar dinero. Y para ganar dinero necesito ser selectivo, paciente y disciplinado. Las estrategias aburridas funcionan porque eliminan las emociones de la ecuación. No hay lugar para la duda cuando tienes reglas claras. No hay lugar para el miedo cuando sabes exactamente cuánto puedes perder. No hay lugar para la avaricia cuando tienes un plan de salida definido. Eso es lo que separa a los traders que viven de esto de los que pierden dinero año tras año. Si quieres aprender otra estrategia de scalping que complemente perfectamente a esta y que es todavía más simple, tienes que ver la estrategia de scalping de una sola vela que usaré toda mi vida. Ahí te enseño a identificar un patrón de vela específico que me da entradas con ratios de riesgo-beneficio brutales y que puedes combinar con los gaps para filtrar todavía mejor tus operaciones.